Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los libros que leí en noviembre. El primero fue Muerte a la saga de María Elvira Bermúdez, fue la lectura conjunta de noviembre de Libros y Fortipos y es una recopilación de 6 relatos de novela negra. María Elvira Bermúdez fue una autora duranguense, mexicana, que durante los años 20 y 40, entre 20 y 40, escribió muchas historias de este género, fue pionera en México y además escribió a la primera detective mujer de Latinoamérica. Estos 6 relatos pues se plasman diferentes misterios. Algo que me gusta mucho de este libro es que experimenta y juega con diferentes estilos para ir narrando la historia. Los 3 primeros tienen como un estilo mucho más típico de este tipo de novela, de este tipo de historias, que es como una fórmula de, bueno, se ocurre un crimen, el detective empieza como a investigar y a interrogar a los sospechosos y finalmente pues te resuelve el misterio. Después tenemos 2 relatos con esta detective que es María Elena, y el último relato, que fue el que más me gustó, es acerca de un preso que está escribiendo su confesión en una carta y el final me dejó estupefacta. Comentamos este libro en el hangout del mes y esta vez me tocó estar ahí, entonces les voy a dejar el link ahí abajo si quieren escuchar un poquito más respecto a estas historias. Hay algunos spoilers de pronto, pero aún así pues vale la pena, yo creo, verlo y después también o antes leer el libro. También leí Una magia más oscura de Victoria Schwab. Cuenta la historia de Kel, que es uno de los últimos Antari. Antiguamente los diferentes mundos estaban conectados, pero a partir de que uno de los mundos empieza a contaminarse, cierran las barreras, así que únicamente Kel y únicamente los Antari podían hacer este viaje entre mundos. Kel es un Antari que pertenece a la monarquía de Londres Rojo y que pues trabaja viajando en diferentes mundos para llevar la correspondencia entre ellos. Él tiene la manía de traficar cosas entre mundos y en una de estas ocasiones trafica un artefacto de Londres Negro, que fue el mundo que se contaminó la magia y el motivo por el cual tuvieron que cerrar las barreras. La otra protagonista de esta historia es Laila Barth, que es una chica huérfana que vive en Londres Gris, que es básicamente como nuestro Londres, y que sueña con convertirse en una pirata. Ella es una ladrona que es conocida como la ladrona de la sombra, bueno, el ladrón de la sombra, de hecho. Yo adoro a Victoria Schwab, me encanta cómo escribe y esta historia es una historia de fantasía fenomenal. La construcción de los mundos se me hace una de las cosas más ricas e interesantes de esta historia, y además algo que también me gusta mucho es que todos los personajes tienen varios matices, ninguno es completamente bueno o ninguno es completamente malo, son muy humanos todos ellos a pesar de la magia. Me gusta mucho también el sistema de magia que maneja esta historia y bueno, me encantó, la disfruté muchísimo y pronto espero continuar con la saga. Terminé La mujer de negro de Susan Hill. Este libro fue la lectura en realidad de octubre de mi club de lectura de Patreon. Y por lo general yo no suelo leer historias de terror porque a mí pues me asusto muy fácilmente, pero decidimos escoger este porque bueno, quedaba por el mes y eso fue lo que escogieron las chicas que están en el Patreon. Y la verdad es que me sorprendió mucho, en realidad no me dio tanto miedo, hubo partes en las que sí me causó esta sensación de ahogo y temor, pero en general me dejó una sensación más bien triste el final. Arthur Kip, que viaja a un pueblo para hacerse cargo de las cosas de una de las clientas que falleció, y estando ahí empieza a descubrir que pues hay como mucha gente que le teme a la mansión y ve a una misteriosa mujer vestida de negro que le causa mucha curiosidad al principio y después mucho terror, y que a mí me fascinó. Si les suena el nombre es porque esta historia no solamente tiene una adaptación en película, que no he visto, sino que también porque aquí en México y me parece que en otros lados ha sido adaptada al teatro con muchísimo éxito. La Dama de Negro, me da mucha curiosidad verlo, pero a la vez siento que me voy a asustar más que al haberlo estado leyendo. Siguiendo con este tipo de historias de terror y de hombres viajando a otros pueblos para encontrarse con
seres sobrenaturales. También terminé Hijos de Lobos de Tanith Lee. Como el nombre dice, y quizás puedan imaginarse, es una historia acerca de hombres lobo. Es un hombre llamado Christian que viaja a una mansión, a un antiguo pueblo que pues fue heredada por su abuelo, y él llega ahí y descubre que hay como todo un misterio alrededor de los perros de Lagernay, que pues aparentemente es una familia que viene de una rama secundaria de la familia, y empieza ahí a experimentar situaciones muy extrañas alrededor pues de estos perros y también de los mismos y de sus mismos sirvientes. Fue un libro muy raro de leer, una experiencia muy extraña, porque a ratos me estaba pareciendo fascinante y me estaba gustando muchísimo, sobre todo al principio. Creo que Tanith Lee tiene una habilidad como para transmitir sensaciones y como la apatía, ya sé que es como un poco contradictorio, la apatía del protagonista, porque el protagonista está enfermo, está como un poco como resignado a que va a morir a pesar de ser muy joven, y es como un poquito como dramas en ese sentido, como que ya no le interesa nada y ya no quiere nada, y todas esas cosas como que a la vez que te está transmitiendo eso, te está transmitiendo también como toda la atmósfera. Entonces eso me estaba gustando muchísimo, y en sí creo que es una historia muy interesante también, como todo, cómo mezcla como la superstición de la gente con estas historias, leyendas urbanas, un poco, bueno, rurales, leyendas rurales, con los dramas familiares. Es muy interesante, pero de pronto tuvo cosas que no me gustaron y que me incomodaron muchísimo, y al final me quedé como muy ambivalente y no supe qué hacer con esta historia. Le terminé poniendo 3 estrellas porque por un lado sentía que tenía que dejarle 2 estrellas, pero me gustó mucho todas estas otras cosas. Entonces bueno, entré en un conflicto tremendo. No sé si es un libro que recomendaría completamente. Es un clásico de la literatura, bueno, un clásico, no es un clásico, bueno, es un libro muy importante de la literatura de hombres lobo, y Tanith Lee es además considerada como una de las reinas del terror. Por último, leí 2 libros más de Animorphs. Como sabrán si han visto mis wrap-ups anteriores, estoy leyendo esta saga de ciencia ficción de Catherine Applegate, que trata acerca de 5 niños que un día un alien les transfiere la habilidad de adquirir el ADN de los animales para transformarse en ellos y así combatir a una raza alienígena llamada los Yeerks, que son parasitarios y que quieren dominar el mundo, o bueno, a los humanos. Me gusta muchísimo, me sorprende porque parece ser como una saga juvenil, como muy como para vender, porque además es una saga súper extensa, pero hay libros en los que realmente me sorprende muchísimo. Esta vez leí el 9 y el 10, que son El secreto y el androide. Cada libro está narrado desde la perspectiva de uno de los personajes principales de esta historia, y hay algunos que me caen mejor que otros. Hay una de ellas que se llama Cassie, que me cae bien, pero no me gusta como narradora. Siento que las historias que están narradas por ella suelen ser como súper aburridas y moralinas. Comentaba con Tanith, que es mi amiga con la que estoy haciendo, digamos, como una lectura conjunta de esta serie, que sentimos que son como un poco lo que le decían a Catherine, pero es que estos libros tienen que tener moraleja, y entonces como que los metía mucho ahí. Me desespera mucho la manera de pensar de Cassie. Es como se pone mucho de víctima cuando en realidad es a la que menos mal le va. Y además también siento que en este libro no avanza nada la trama, para nada. Entonces como que este libro creo que ha sido el que menos me ha gustado de todos los que he leído hasta ahora. Pero después el siguiente es de Marco, y a mí Marco me cae súper bien porque es muy simpático y es muy chistosa su manera de narrar. Él, para que vean, sí, realmente le pasa de todo. Además, no sé si sea a propósito, pero en las historias que están narradas por él casi siempre es cuando más peligro pasan y están más cerca de la muerte, y eso a mí se me hace muy impresionante para una historia así. En esta historia del androide, los chicos descubren que existen también androides viviendo aquí en la Tierra. Digamos como la organización secreta de los Yeerks, hay un androide, y empiezan a investigar qué está pasando alrededor de esto, y bueno, me gustó muchísimo.
Y esos fueron los libros que leí en noviembre. Déjenme en los comentarios ustedes qué leyeron, cuál fue su libro favorito de este mes. Y yo los veré en el siguiente video. Espero que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.